de muchas noticias a continuación y lo haremos con Inmaculada Sánchez, vicesecretaria de Sectorial del PP de Madrid. Inmaculada, un placer, muchas gracias por acercarte aquí a nuestra redacción y bueno, eres vicesecretaria desde hace 3 semanas. Pues sí, muchas gracias, encantada de estar este rato con vosotros. Desde ese congreso que se celebró hace unas semanas en el Partido Popular de Madrid, un congreso desde luego muy importante, pues tengo el honor de estar en esa estructura de la dirección del Partido Popular de Madrid y trabajando mucho. Antes de entrar en materia, sí me gustaría preguntar, ¿cuál es el trabajo de una vicesecretaria de sectorial? Porque nuestra audiencia igual no controla el término. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu trabajo? Fundamentalmente todo lo que es el contacto con las entidades y con el tejido social de la ciudad de Madrid. Desde que hemos empezado, por ejemplo, hemos tenido ya distintas reuniones, por ejemplo, con CEIM, con el mundo de la discapacidad, también con entidades del ámbito social, en un doble sentido, ¿no? Por un lado, pues para trasladarles los proyectos que nosotros estamos desarrollando desde nuestros gobiernos y un poco las posiciones desde el Partido Popular, pero sobre todo para recoger cuáles son sus ideas, sus propuestas de cara a futuros programas electorales, a la acción de gobierno que estamos llevando a cabo, o sea, todo lo que tiene que ver con el contacto con ese tejido social que en la ciudad de Madrid y en la región de Madrid es muy amplio y muy rico. Qué bueno. Vamos a entrar en materia, se acerca el verano y desde luego también un aspecto muy importante es la seguridad. Y en este caso tenemos que hablar que ha habido varias reyertas, varios actos delictivos en las últimas semanas, días. ¿Hacen falta más policías? Sin duda sí, hacen falta más policías nacionales en Madrid y nos hacen falta también más policías municipales en la ciudad de Madrid. Nosotros lo llevamos demandando al señor Sánchez, al Gobierno de España, desde el inicio de mandato y lamentablemente en esto como en otras tantas cosas pues no se nos ha hecho caso y además más sangrante aún, porque en el caso del Ayuntamiento de Madrid, los más de 1000 policías más que necesitamos, lo único que necesitamos es que nos deje contratarlos, no le estamos pidiendo un solo euro, irían con cargo al coste, al presupuesto del Ayuntamiento de Madrid y lo asumiríamos y por lo tanto sí necesitamos más policías nacionales. Es verdad que Madrid es una ciudad de las más seguras del mundo, de las grandes capitales en todos los rankings. No como Barcelona, por ejemplo. Desde luego no, y es una pena que sea así, ¿no? Por nosotros cuando vemos algunas imágenes de lo que sucede allí, es algo que nos disgusta profundamente que una ciudad como Barcelona esté en esa situación. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que esa situación, desde luego, no llegue a producirse jamás en Madrid y siendo absolutamente intolerantes con ciertos comportamientos antisociales, con las ocupaciones, con la venta ambulante ilegal, con todos esos comportamientos que infringen las normas o que son comportamientos incívicos. Creo que hay que ser muy tajantes. Es verdad que Madrid es una de las ciudades más seguras, pero es verdad que tenemos algunos problemas y evidentemente el de las bandas latinas, el de las bandas juveniles es un problema que nos preocupa y que nos ocupa. Las competencias fundamentales en esto las tiene la Delegación de Gobierno y Policía Nacional, pero desde el Ayuntamiento nosotros estamos apoyando todo lo que podemos a esos dispositivos para atajar esa actividad delictiva que se produce en la ciudad. Ya digo, son reyertas y además cuando se producen reyertas puntuales siempre hay una sucesión de las mismas porque suele haber réplicas, digamos, de venganzas y nos preocupa sobre todo también porque son en muchos casos chavales muy jóvenes los que están metidos en esas bandas, 13, 14 años, incluso menos a veces y por lo tanto tenemos que ser muy tajantes y actuar ante esos comportamientos. Hace unos días veíamos esas imágenes de caos en Barajas, en el aeropuerto Madrid-Barajas. Claro, pero desde la Comunidad de Madrid ya habéis alertado al gobierno de Pedro Sánchez que esto iba a suceder, que esto era muy posible que fuera a suceder. ¿Qué hizo el gobierno como tantas otras cosas? Pues tapar los oídos. Lamentablemente sí, el Gobierno de España siempre va por detrás de lo que se le plantea, cualquier cosa que se dice desde Madrid, desde el Ayuntamiento, desde la comunidad, pues nunca es escuchada y siempre pues acabamos encontrándonos con estas situaciones. No es de recibo que se produzca, sobre todo cuando se estaba avisando desde hace tiempo que hay un aspecto positivo, que la actividad económica se está reactivando ya de una manera plena, el turismo internacional vuelve a venir a Madrid ya de una manera muy importante y por lo tanto hay que tener más gente para esos controles y se lleva diciendo desde hace mucho tiempo, pero bueno, tenemos un ministro del Interior que está ocupado en otras cosas, tenemos un presidente del Gobierno que se dedica a llamar piolines a los policías nacionales faltándoles al respeto de una manera pues muy insultante, ¿no? para ellos que se han jugado su vida y su integridad física en defender la unidad de todos los españoles y bueno, pues ese es el Gobierno que nos toca sufrir, pero desde luego el problema que hay en Barajas es real, lo denuncian no ya las instituciones o no ya la gente del PP que, para ellos cualquier cosa que
digamos no les vale, lo denuncian las propias compañías Pues aéreas, que son las que lo están sufriendo. Dice Pedro Sánchez, la oposición es un estorbo. Es decir, es que yo nunca he visto a ningún presidente del gobierno, ni a Zapatero, ni a ningún otro, llamando estorbo a la oposición. Es que es una barbaridad, ¿eh? Es una manera bastante poco democrática, la verdad, de entender lo que es la vida de las instituciones. Bueno, pues así lo entiende Pedro Sánchez y yo creo que tenemos que seguir trabajando para que cuanto antes superemos este gobierno, que es una catástrofe para el país. Los ayuntamientos en la Comunidad de Madrid, que es lo más importante. Al final siempre digo que los ayuntamientos, los alcaldes son los que están más en conexión con la población, con la ciudadanía, y cumple precisamente muchos de ellos 3 años. El Ayuntamiento de Madrid, de Martínez Almeida, cumple también 3 años y desde luego se está haciendo una buena gestión en los ayuntamientos. ¿Cómo valoráis la gestión de vuestros ayuntamientos del PP? La verdad es que muy positiva. Se cumple efectivamente mañana esos 3 años. El día 15 de junio fue el momento en el que tomaron posesión todos esos gobiernos municipales. Ha sido una legislatura realmente muy complicada, con la pandemia, con Filomena, con en fin, cosas que nos han pasado en Madrid, como las explosiones de algunos edificios, realmente complicada. Y aún así, la gestión que se ha hecho ha producido transformaciones que son muy, muy importantes en esta ciudad. Una rebaja de impuestos de 450 millones de euros para los madrileños, proyectos transformadores como la Puerta del Sol, como la Plaza de España, como el eje Joaquín Costa, Francisco Silvela, las operaciones asfalto más importantes que se han producido en la historia de la ciudad de Madrid. Veníamos de 4 años perdidos para la ciudad de Madrid, de 4 años en los que lo que se hablaba era de cómo el gobierno municipal insultaba a la policía o de cómo la venta ambulante ilegal estaba disparada en esta ciudad, y ahora pues de lo que hablamos es de por qué Madrid está situada en los mejores rankings internacionales en todos los aspectos de calidad de vida, en una ciudad que yo creo que ha mejorado sustancialmente para invertir, para trabajar y para vivir. Y lo mismo que ocurre en la ciudad de Madrid, pues yo creo que ocurre en todos esos municipios que están gobernados por alcaldes del Partido Popular en nuestra región, que además tienen unas líneas generales de trabajo que son las mismas en todos ellos, rebajas de impuestos, el tener unos servicios públicos de calidad, pero siempre con la fiscalidad más baja posible. De hecho, se recauda más. Es decir, tal y como demuestra ellos en la Comunidad de Madrid, se bajan impuestos, se reactiva la economía y se recauda más. Eso es. Y luego también otra cosa muy importante, que es desbloquear. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, una ciudad paralizada, con el Nuevo Norte, con los desarrollos del sureste. Bueno, pues la obsesión de la izquierda por aquello del Madrid no crece ni crecerá, y bloquear todas las situaciones, pues yo creo que esos desbloqueos producen también generación de actividad económica y de empleo, y ya digo, eso mismo está ocurriendo pues con todos los alcaldes de la región, con Tres Cantos, con Torrejón, con todo el oeste. Creo que tenemos gobiernos que son muy sólidos y muy solventes y que los madrileños lo están avalando y lo están apreciando. Nos queda 1 año de mandato para concluir muchos proyectos en todas estas ciudades, en todos estos municipios gobernados por el Partido Popular, pero yo creo que... ¿Las encuestas qué tal los dan? Por ejemplo, en la ciudad de Madrid, con Martínez Almeida, las encuestas dan que sacaría un muy buen resultado de producirse elecciones. Desde luego resultados mucho más elevados de lo que se obtuvieron en el año 2019, y precisamente por eso entendemos que, en fin, que los ciudadanos están avalando, ¿no? esa gestión centrada en mejorar su calidad de vida y no en enredar y en estar en otras cuestiones, que yo creo que al final es lo más importante. Por cierto, la alcaldesa de Alcobendas del Partido Socialista no ha dimitido, es decir, estaba acusada, ya tiene, digamos, condena encima de la mesa, está inhabilitada para ejercer gestión y administración pública, y sin embargo ahí sigue. Juan Lobato no dijo nada, ¿no? Bueno, es la famosa ley del embudo del señor de la izquierda en nuestra región y en toda España. Ellos siempre exigen y se ponen muy beligerantes cuando hay cualquier problema en otro partido, fundamentalmente si es del espectro de centro-derecha o de la derecha, pero luego cuando a ellos les ocurre este tipo de cuestiones, y en fin, tendríamos para hablar varias semanas seguidas de la corrupción del Partido Socialista, pues entonces no se aplican sus normas. Yo la verdad es que viendo los debates estos días, cuando escuchaba a Espadas hablar de la corrupción en Andalucía, la verdad es que hay que tener cuajo. Pero lo tienen. Yo siempre digo lo mismo. El PP tiene sus casos de corrupción, pero es que son calderilla. No estoy justificándolo, pero son calderilla en comparación con los de Andalucía, que es el mayor caso de corrupción de España en cuantía económica robada, por cierto, a los desempleados, y el mayor caso de corrupción de Europa. Así es, por eso digo que, bueno, pues ya sabemos cómo son y su incoherencia.
Pero yo creo que en el caso de Madrid, los madrileños, en fin, tienen muy claro lo que es el Partido Socialista, lo que es Sánchez para Madrid, de qué manera Sánchez maltrata a Madrid. Hemos visto hace escasos días como directamente la Agencia Espacial descartaba que fuera Madrid. No dice dónde va a ir, lo que dice es que no va a ser en Madrid, sí, por sistema. Bueno, pues lo hemos visto con otras cuestiones, como las ayudas, por ejemplo, con Filomena, se despachan con 1 millón de euros, declaran una zona catastrófica la ciudad de Madrid, el mayor evento que ha sufrido en muchas décadas, y lo despachan con 1 millón de euros para todos los madrileños, en fin, que es una cifra absolutamente ridícula. Bueno, es una manera de maltratar a esta región que yo creo que los madrileños están teniendo en cuenta. Y precisamente de las elecciones en Andalucía me gustaría hablar. Estamos ya en la recta final, este domingo elecciones en Andalucía, y desde luego pues le dan las encuestas de forma ya tendencial buenos resultados a Juanma Moreno. Sí que parece que no va a alcanzar esa mayoría absoluta, con lo cual tendrá que llegar a algún tipo de pactos, acuerdos, pero buen resultado. Sí, yo creo que efectivamente, igual que hablábamos antes de que se está avalando las políticas y la gestión de los alcaldes de Madrid, en el caso de la Junta de Andalucía, creo que es un ejemplo clarísimo, ¿no? de cómo Andalucía, que llevaba tantos años en una situación tan complicada, está ahora avanzando de una manera clarísima. Está avanzando en empleo, está avanzando en economía, está siendo líder en muchas cuestiones, está generando buena parte del empleo que se produce en toda España. A mí me gusta recordar esa frase que dice la presidenta Ayuso a veces, del socialismo se sale. Yo creo que el mejor ejemplo precisamente es Andalucía. Creo que Juanma Moreno ha hecho una extraordinaria gestión y creo que los andaluces desde luego le van a avalar en las urnas. Bueno, veremos a ver qué ocurre, pero me gustaría saber tu pronóstico, tu porra electoral. ¿Cuántos escaños crees que sacarán? Siempre se lo pregunto a todo el mundo. Es difícil, la verdad, saber, y sobre todo cuando hablamos, nosotros estamos acostumbrados aquí a una circunscripción única, es más fácil porque el voto es directo, ahí son varias provincias. ¿Algún tipo de encuesta? Bueno, manejarán Andalucía, seguro, entiendo. El partido seguro que maneja encuestas. Yo creo que va a estar muy cerca de esa mayoría suficiente y espero que, en fin, con un poquito de suerte, esté en esa mayoría para que pueda tener un gobierno sólido, un gobierno con las manos libres para pues gestionar de la manera más adecuada. Desde luego, para concluir, parece que lo que sí que es seguro que va a ser el inicio del fin de Pedro Sánchez. Eso parece, y desde luego Andalucía es un punto muy importante porque ha sido un bastión tradicionalmente de la izquierda muy potente y bueno, pues los andaluces yo creo que le van a dar un mensaje clarísimo, y el mismo mensaje que le van a dar los españoles en cuanto convoque elecciones generales o en las autonómicas y municipales del próximo año. Yo creo que los españoles están hartos de Pedro Sánchez, saben cómo está gestionando, y los andaluces desde luego le van a mandar un mensaje que yo creo que va a ser nítido. Inmaculada Sanz, PP de Madrid, muchas gracias, un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.